Muy buenas noches, sean bienvenidos médicos de Conectimed a esta sesión virtual. Mi nombre es Pablo Gorospe y tendré el gusto de acompañarlos en la moderación de este evento titulado Implicaciones psicológicas de la enuresis nocturna y vamos a ver casos clínicos. Agradecemos a Good Nights por hacer posible esta plática virtual y por promover el conocimiento acerca de la enuresis en la comunidad médica. Antes de presentar a nuestro ponente, daré un preámbulo sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. La enuresis es un padecimiento de la infancia y adolescencia que se caracteriza por la fuga involuntaria de orina en una edad donde ya debería haberse logrado el control de esfínteres. De acuerdo con la Asociación Española de Pediatría, la incidencia disminuye a medida que el niño crece. Sin embargo, el impacto emocional de un niño con enuresis sin tratamiento ni acompañamiento suele ser muy grande. Por ello, a medida que el niño tiene mayor edad, también es mayor el grado de preocupación y angustia que le puede generar padecer enuresis. Los niños con enuresis suelen tener un pobre autoconcepto y baja autoestima al sentirse inseguros. Asimismo, experimentan con mucha frecuencia fracasos y creen que su comportamiento no corresponde a su edad. En esta sesión se revisarán casos clínicos desde el punto de vista de la psicología que permitan, de una manera práctica, conocer las implicaciones emocionales, así como las estrategias de intervención oportuna. Para ello, me complace presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la psicóloga Violeta Rivera Santarrita, quien es egresada de la carrera de psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una especialidad en psico-oncología en Chile, que hizo en Chile, en IPSIARTE, y es también especialista en intervención en crisis y urgencias psicológicas. Tiene más de 10 años de experiencia en atención hospitalaria, supervisión, intervención en áreas críticas y cuidados intensivos neonatales. Asimismo, es miembro activo y fundador de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Acoxpa. También está afiliada a la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria y es vocera de los comités de bioética y trasplantes del Hospital Ángeles Acoxpa. Les recordamos que al final de la plática de la psicóloga, nuestra psicóloga Violeta Rivera, daremos un espacio de 30 minutos para que nos conteste y nos dé un poco más de información acerca de las preguntas y que ustedes nos vayan planteando. Y los invitamos a colocar todas sus dudas en la parte del chat que está en la parte inferior de sus pantallas. Y sin más preámbulo, pues doy la palabra. Ella es Violeta Rivera, a quien damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, doctora, la escuchamos. Hola Pablo, muchísimas gracias. La verdad muy contenta porque siempre Conectime tiene estos espacios que son muy nutritivos y de mucho valor para la formación continua, ¿no? Que tenemos todos los profesionales de la salud comprometidos, por supuesto, pues estar actualizados para poder brindarle justamente a nuestros pacientes, ¿no? En este caso a los pequeños, hoy vamos a hablar de ellos, pues la mejor de las atenciones y sin duda pues la actualización es una herramienta, ¿no? Indudable para esto. Agradezco por supuesto a todos Así los es, médicos doctora. que se están conectando el día de hoy y encantada también de poder al final leer, ¿no? Las dudas que tengan o incluso que nos puedan compartir algunos casos que a lo mejor pues por ahí están teniendo en la actualidad o han tenido y cómo se resolvieron, porque creo que lo interesante de esta ponencia es justamente abrir este espacio para hablar de los casos clínicos. Yo voy a dar una breve introducción también, como lo hiciste tú, sobre la enuresis para partir todos como desde el mismo punto y a partir de eso también entender cómo es que se dieron estos casos, que yo voy a presentar tres que son muy significativos, que nos van a permitir ejemplificar muy bien lo que sucede con el diagnóstico y el tratamiento de la enuresis, enfocado, por supuesto, en la mayoría de la atención, vamos, a la parte de las implicaciones psicológicas. Ad- Entonces, bueno, no sé si me ayudan entonces con la presentación, por favor, para que podamos, muchas gracias, podamos echar ya a andar este temario. El temario está dividido en cuatro, ¿no? Realmente vamos a hacer, como les dije, una presentación muy breve de este cuadro, ¿no? Que nosotros utilizamos como cuadro clínico para poder ver un poco los criterios diagnósticos y demás y poder unificar esta información. Para esto vamos a lanzar
Una primera pregunta, que es la que yo quiero con la que quiero empezar con ustedes, para saber realmente qué es lo que, como médicos ustedes tienen conocimiento. Recordemos que hay criterios que de pronto nos dicen a tal edad o a tal edad, y si revisamos, por ejemplo, los criterios de la OMS son unos, los criterios, por ejemplo, en CIE-10 o en otros sistemas de clasificación de enfermedades varían. Entonces, aquí lo que nos interesa es ver ustedes como médicos, ¿a qué se han enfrentado en cuanto a edad? Muchas veces los papás están muy inquietos porque sus pequeños todavía no tienen este control de esfínteres, pero todavía están en la ventana, ¿no? De posibilidad de alcanzar este objetivo. Entonces llegan con mucha angustia, con mucha exigencia, por supuesto, que esto tiene ya una repercusión psicológica y en toda la dinámica familiar. Y lo que nosotros hacemos, los especialistas que vemos en uresis, es este criterio utilizarlo para poder contener esta situación y poder orientar adecuadamente entonces a las familias para hacer un diagnóstico certero. Entonces, bien, una vez que ya se haya completado la votación, vamos a Bien, seguir con la presentación para ver estas respuestas justamente. de acuerdo, doctora. La pregunta es a partir de qué edad se sospecha diagnóstico de enuresis y ya vemos las respuestas de nuestro auditorio, que ahorita voy a finalizar ya la votación porque ya estamos teniendo más del 60% de los resultados computados. Si le parece bien, es ya una. Ok, ahora sí, compartimos los resultados y aquí ya lo estamos viendo. Como pueden ver, la mayoría de la votación se fue a partir de qué edad se sospecha diagnóstico de enuresis. Entre los 5 y los 6 años ha estado el grueso de la votación. Dejo de Es compartir y le doy la palabra, doctora. Adelante. Muchas gracias. Justamente estos especialistas, como ustedes que ahorita pusieron como opción uno, más bien como respuesta, la opción uno, que es menores de 4 años, recordemos que no tienen que haberse cumplido los 5 años, es decir, haber pasado esta edad para poder empezar a sospechar de enuresis. En menores de esta edad, lo que nos dicen las guías es todavía les podemos dar este año, por ejemplo, entre los 4 y los 5 años, para que ellos controlen esfínteres. Recordemos también que si estamos frente a un pequeño que tiene alguna otra patología, entonces el diagnóstico deberá ser encaminado a otro, no necesariamente enuresis. Pero si tenemos un chiquito con un desarrollo evolutivo prácticamente normal, sin sospecha de ninguna otra patología que puede estar asociada justamente a este control de esfínteres, entonces sí, pasando los 5 años, todavía nosotros ya podemos entonces empezar a estudiar a estos pequeños con la sospecha de enuresis. Antes, la recomendación es que no. Entonces, vamos a recordar que es un trastorno o padecimiento o condición o enfermedad. Esto hay mucha controversia en cómo le tenemos que llamar a esto. Nosotros hemos optado por hablar de un trastorno o padecimiento que corresponde justamente a estos que están clasificados en el DSM como trastorno de eliminación, incluso en el CIE-10 también lo podemos encontrar, por lo que esto nos ayuda a entender que no es un invento de un niño el que no quiera controlar esfínteres, que no es algo que el niño está utilizando para manipular y que lo tenemos perfectamente bien establecido en las guías para su diagnóstico, en estos dos manuales, y lo que nos dicen es, tenemos que entender primero todos que es una descarga, como bien lo decías, Pablo, involuntaria de orina que se presenta entonces en niños mayores de 5 años y que no está asociada a ninguna otra patología neurológica ni nefrourológica. Bien, entonces, si nosotros entendemos esta patología así, como algo involuntario, es importantísimo empezar a explorar lo siguiente. Si los padres nos reportan que el pequeño nunca ha tenido control en estos 5 o 6 años, entonces, obviamente estamos de acuerdo que en el primer año, pues no se tiene ni siquiera este objetivo de desarrollo, pero ya cuando empezamos, por ejemplo, a tener la iniciativa de meterlos a algún lugar como kinder o así, pues procuramos, ¿no? Empezar a dejar el pañal y empezar a hacer como este tema de control de esfínteres, que también está relacionado, recordemos, con un tema de desarrollo, ¿no? No es solamente cumplir con una edad, sino que va de la mano con un tema de madurez.
Entonces, si los papás nos dicen que nunca ha tenido el control, es decir, nunca ha habido noche seca, entonces hablamos de una enuresis primaria. ¿Qué pasa si los papás nos reportan que este control estaba presente, pero durante un periodo determinado? Generalmente les pedimos que traten de llevar un poco esta bitácora, esta forma de registrar. Nos comentan que de pronto lo perdió. Muchas veces en esta etapa de intentar tener el control de esfínteres, es probable que todos los niños tengan accidentes o fugas involuntarias, pero cuando esto persiste y se mantiene durante unos meses, entonces también tenemos que empezar a estudiarlo como enuresis secundaria. Un dato que es sumamente importante es que es más común en niños, o sea, en varones, que en niñas. Más o menos la relación está 3-1 y no tenemos datos exactos de cuántos pacientes podemos tener entre los 5 y 16 años, que es más o menos la edad más alta que en la que tenemos reporte de niños con enuresis o adolescentes ya con enuresis. Pero, ¿por qué no tenemos este dato exacto? Porque en primer lugar, no tenemos a veces ni siquiera el diagnóstico y además entonces no lo reportamos, ¿no? Nos falta mucho en ese sentido, pero bueno, se tiene esa estimación. Como también lo mencionaba en la introducción Pablo, la Asociación Española de Pediatría nos ha dicho que justamente la incidencia disminuye a medida que los niños crecen. Y sí, este dato es totalmente cierto. Lo hemos visto que niños que empiezan a pasar la edad entre los 11 y 12 años, a lo mejor ya disminuye o incluso desaparece la enuresis. Sin embargo, ¿qué sucede? Para hablar prácticamente de esta introducción del tema de los casos clínicos, llega a pasar que los papás nos dicen, a ver, si es un tema de que se le va a quitar, ¿no? Pues entonces esperemos a que se le quite solo, ¿para qué someterlo a algún tratamiento? Pero entonces ya ni siquiera es tratamiento farmacológico ni tratamiento médico, sino que entonces pareciera ser que desaparecieron el problema por no pensarlo, por no hablarlo, y resulta que no, que la parte psicológica, o sea, el impacto que tiene esto para el desarrollo del niño es altísimo y obviamente los papás dicen, no, pues se te va a quitar cuando crezcas. ¿Y qué hago con eso? Yo como paciente. Es decir, yo ya no quiero tener esto, yo quiero comportarme como cualquier otro adolescente y resulta que tengo 12, 13 años, incluso en las niñas, se junta con el tema del primer periodo y demás, y es muy incómodo para ellos entonces tener este tema, ¿no? Entonces, atenderlo significa justamente esto, darle la visibilidad, hablar del tema y sí, con la edad va a disminuir, pero no quiere decir que pues lo tenga yo que quitar de mi mente para que por arte de magia esto suceda. Recordando, obviamente, como les decía, la implicación psicológica. En cuanto a la prevalencia, es importante mencionar que ciertamente va disminuyendo. Incluso tenemos un porcentaje bajo en la adolescencia, pero no quiere decir que no existan. Hablar de adultos con enuresis no es un término correcto, porque se tiene que estudiar entonces al adulto con un tema de incontinencia o cualquier otro padecimiento. Entonces, el tope que se ha puesto es hasta los 16 años porque hay muy pocos datos que nos sugieran que un niño después de esa edad ya persista con enuresis y además, bueno, por este cambio de clasificación de adolescente a adulto, bueno, pues cambia el criterio. En cuanto a etiopatogenia, nada más recordar que hay un factor genético que es muy claro. Si mamá o papá padecieron enuresis en la infancia, niños pueden llegar a tenerlo. Es raro los casos, pero bueno, puede suceder. En cuanto a la hormona antidiurética, sabemos que hay una disminución notable en esta hormona que hace justamente que estas fugas persistan en la noche. También hemos detectado el retraso en la maduración en niños que obviamente les ha costado trabajo justamente alcanzar algunos objetivos de desarrollo y que también en consecuencia tienen enuresis. La disfunción vesical también es clara, por eso necesitamos estudios de urodinamia para ver cómo está funcionando la vejiga y el estreñimiento que también está asociado a niños que presentan estreñimiento y también enuresis y viceversa. Aquí lo aparté porque justamente quiero hacer énfasis en este punto. Los factores emocionales no son causa de enuresis. Es decir,
el estrés del divorcio de los papás, el cambio de escuela, la llegada del hermanito, no causan enuresis. Sí, los factores emocionales sí son consecuencias, es decir, sí tenemos consecuencias emocionales a partir de la enuresis, pero no al revés. Y ojalá pudiéramos sensibilizar mucho más a los médicos de primer contacto con este tema, porque la carga entonces es contradictoria. Vamos, si yo le digo a una mamá o a un niño que su estrés o su manejo emocional está generando que él se orine, entonces la exigencia va a ser a que lo controle. Y entonces recurren a estrategias que no necesariamente son las que nos van a permitir justamente establecer, vamos, que pues, creo que está fallando algo acá. No sé si me siguen escuchando. Déjenme preguntar si estamos todavía al aire. Sí, doctora, así es, se ¿Perfecto? escucha Ah, perfecto. De pronto la perfecto. imagen se congela un poco, Sí, pero sí, no es problema, la seguimos escuchando muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, si perdón, quiere pero es apagar que su no, no, si quiere apagar su cámara está perfecto y, después la prende en un momento, pero está ahorita se perfecto. escucha perfecto. Buenísimo. Entonces, yo como les mencionaba, los factores emocionales, entonces, no debemos darle ese peso, que además es un error, y lo que tenemos que hacer es permitirle al niño entender que es algo que no puede controlar y entonces sí poder trabajar otras estrategias. Nos han llegado niños, ahorita lo vamos a comentar en el apartado de casos clínicos, donde pues definitivamente se ha optado por estrategias que ni siquiera son, ¿no?, tan pedagógicas, que no nos dan un resultado real y sí una sobreexigencia, sí un sobredesgaste de la familia, porque no se ha entendido justamente esta diferencia. Entonces, no podemos achacarle a una situación emocional el que esté la enuresis presente. Entonces, vamos a tratar de hacerlo así. Vamos a la siguiente pregunta. Queremos lanzar esta pregunta que nos va a dar pie justamente a las siguientes diapositivas y la pregunta es, para que nos ayuden con sus votaciones, ¿con qué especialista debe acudir primero para hacer un diagnóstico de enuresis? Aquí abajo vamos a encontrar las opciones de respuesta. Así es, les pedimos a todos los médicos nos apoyen con sus respuestas. ¿Con qué especialista debe acudir primero para hacer un diagnóstico de enuresis? Las opciones son pediatra, urólogo, cirujano, psicólogo o la opción 1 y 2, es decir, pediatra, urólogo. Por favor, si nos pueden ayudar contestando, tenemos ya hasta ahorita más del 50% de la asistencia que nos ha apoyado a contestar. Voy a finalizar ya la votación con el 64%. Bien, ahora sí, vamos a compartir los resultados. Doctora, si quiere ya prender su cámara, intentemos a ver si ya no se congela. Y adelante, la dejo con la respuesta. Justamente aquí lo que queremos es poner sobre la mesa este punto. ¿Quién es el indicado? ¿El pediatra, el urólogo pediatra, el cirujano, el psicólogo o la opción 1 y 2? Primero, destacar que ¿quiénes son nuestros médicos de primer contacto? Pues muchas veces es el médico general o el médico familiar y está bien. Ustedes como médicos generales o familiares hacen un trabajo increíble y sumamente importante en el diagnóstico temprano de muchas patologías e incluso no solo el diagnóstico, sino parte del tratamiento. Y aquí una de las recomendaciones es, si nos llegan estos pequeñitos, a nosotros derivarlos, trabajar en conjunto. Derivar no necesariamente significa perder al paciente. Eso es algo que no nos han enseñado. No, de pronto es derivo al paciente y ya no lo vuelvo a ver. No, vamos a tratar de trabajar de manera conjunta con otros especialistas porque los vamos a necesitar. Si yo encabezo este equipo porque es mi paciente, pero voy entonces a sumar a este equipo al urólogo pediatra, al pediatra que pueda ver a este pequeñito y al psicólogo, voy a tener mejores resultados. Entonces, ¿por qué de pronto pusimos allá al psicólogo como opción? Realmente a nosotros nos llegan de primera mano estos pequeños para hacer el diagnóstico y lo que nosotros tenemos que hacer, si hay psicólogos por acá conectados, porque yo invité a algunos en algunas redes que tenemos, porque nos parece importante que también estén capacitados, es, nos llega este pequeñito y yo tengo la sospecha de ese diagnóstico, convocar a un equipo. Es decir, ¿quién puede encabezar este equipo? Puede ser el pediatra, el urólogo pediatra
y juntos vamos a poder llegar a este mejor diagnóstico. Recordemos que entre más oportuno tengamos el diagnóstico, mejores oportunidades también de contener la situación emocional, de darle un tratamiento al pequeño y de que además toda esa atención que engloba, ¿no? Que envuelve a estos pequeños con enuresis nos pueda permitir tener mejores resultados. Entonces, si llega este pequeñito a mi consultorio, si yo ya tengo en mente que tengo que tener un trabajo multidisciplinario, ya estoy empezando bien, ¿ok? Entonces sería un poco esas las respuestas. Bien, entonces en cuanto al diagnóstico y a la elección del tratamiento, vamos a basarnos en que en una historia clínica detallada es sumamente importante no omitir. Tratemos de que la familia nos tenga confianza para poder platicar esto. Muchas veces lo que hacemos nosotros es que en esta consulta no acuda el pequeño. A veces uno dice, pero ¿por qué? Si el niño es el que tiene el padecimiento. Sí, pero a veces no hablamos algunas de las cosas que necesitamos. ¿Por qué? Porque a veces los papás que tuvieron enuresis ni siquiera lo han mencionado a la pareja o les da pena reconocerlo delante de otros niños, ¿no? Entonces, es importante entablar este nivel de confianza con la familia para tener esta historia clínica detallada que sí tendrá que ver con el desarrollo también de los padres. La exploración física completa, sabemos que la hacen los médicos y eso tiene que ver justamente para descartar alguna malformación o la presencia de algo que pueda sospechar otro tipo de diagnóstico y no necesariamente enuresis. En cuanto a la información obtenida que nos dan los diarios miccionales o los calendarios, ahí el trabajo también de psicología es muy valioso porque es una forma de apego, como les decimos, es como si mandáramos a hacer un estudio de imagen de este pequeñito, una radiografía de lo que pasa a veces los papás nos dicen, es que qué flojera estar llenando, ¿no? Pues sí, pero eso nos va a dar idea de cómo se está comportando justamente la enuresis. Y en algunos casos, obviamente, se va a recomendar realizar algunas pruebas complementarias que tienen que ver, por supuesto, con estudios de urología y algunas pruebas también de laboratorio. En cuanto a diagnóstico diferencial, hay que recordar que vamos a descartar los pacientes que tengan diabetes, infección urinaria, insuficiencia renal, patologías convulsivas, todas las neurológicas, que por supuesto pueden generar las vejigas neurogénicas. También, por supuesto, la enuresis inducida por fármacos. Recordemos que hay medicamentos que se utilizan justamente para tratar epilepsia y demás, que pueden desarrollar este tipo de fugas involuntarias y entonces recibirán otro diagnóstico, como es este de enuresis inducida por fármacos, y también todas las disfunciones anatómicas, como decíamos, que se obtienen gracias a la exploración física. En cuanto a los tratamientos, nada más hay que recordar que tenemos tratamiento farmacológico, quirúrgico, que es la aplicación de la toxina botulínica, que bueno, tiene una eficacia por ahí del 70%, la duración máxima que se ha visto es de 9 meses aproximadamente al año, y la alarma que pues muchas veces también en combinación con tratamiento farmacológico y psicológico, pues es funcional porque de alguna manera permite este entrenamiento. Sin embargo, este tipo de tratamientos también tienen mucho desgaste. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que otro de los tratamientos que tenemos que considerar es el psicológico. ¿Qué hacemos acá? Bueno, muchas veces dicen limitación de ingesta de líquidos por horario. No en todos los casos esta estrategia va a ser útil. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños, y más con este calor, pues quieren tomar leche o quieren tomar agua o jugo en la noche y limitarlos a partir de las 5 de la tarde para que no vuelvan a tomar nada, pues lo único que hace es que los niños se desesperen, estén enojados, se frustren y además empiecen a tener pues estos escondites, ¿no? De tener agua en la recámara o de ir a escondidas a la cocina y de todos modos tener ingesta. Entonces nos miente mucho por ahí ese registro. No todos los pacientes, insisto, van a caer en todas estas estrategias. Hay que cuidar también y ver detalladamente cómo está la dinámica y el soporte que da la familia para enfrentar esto. Los usos de los diarios, como mencionábamos, el entrenamiento de retención y vaciamiento, que también no está destinado a todos los pacientes, porque muchos de ellos que tienen infecciones en vías urinarias recurrentes, no está recomendado porque puede incluso aumentar este tipo de malestar o de molestia. Las actividades de limpieza no deben de ser castigo, deben ser parte de una rutina, es decir, a ver, vamos a cambiar la ropa de cama, ¿no? Que bueno,
yo les puedo decir que en estos casos que hemos visto, que hoy les voy a compartir en casos clínicos, la mayoría de las familias están sumamente desgastadas con esta actividad de limpieza. Ya llega un momento en que es así de, pues ya se perdió tu cama, o sea, ya no hay colchón, ya no hay nada, entonces pues ahí te vas a tener que dormir, ¿no? De todos modos, o en el piso, o en la colchoneta, y la verdad es que el niño a veces se siente pues sumamente castigado por algo que no puede controlar, ¿no? Y al final, pues no es una solución. ¿Qué pasa si yo le incorporo la actividad de limpieza como debería de tener cualquier otro hábito? Bueno, pues le estoy ayudando, ¿no? En su formación, pero no necesariamente como castigo o consecuencia directa de algo que no puede controlar. Y algo que nosotros hemos visto de mucha utilidad es la ropa interior desechable Good Nights, que además es la única, vamos, en su especie, y que nos ayuda mucho a que el niño o el paciente en sí pueda tener un mayor descanso porque no va a estar mojado durante la noche, es algo que le da independencia porque pues es muy fácil ponérselos, ¿no? Es como un calzón, literalmente, es ropa interior. La única diferencia es que a la mañana esa ropa se desecha y que además pues ya no tienen esta molestia de cama mojada, ya se echó a perder el colchón, otra vez las sábanas están sucias, ¿no? Entonces disminuye de una manera rotunda esta dinámica desgastante que tiene la familia y el niño siente, que esto es la parte que más me gusta de recomendar este tipo de estrategia como Good Nights, es que siente que está haciendo algo como parte de su tratamiento. ¿Me explico? A ver, ok, entendí yo pequeño que no puedo controlarlo, que es algo que aunque yo me esfuerce, aunque yo deje de tomar líquido, aunque yo me pare en las noches, aunque yo lo intente, amanezco mojado, porque es algo que además no siento cuando viene ese momento de hacer pipí. Si no, pues me despertaría, ¿ok? Pero lo que sí puedo hacer es usar esto que me permite tener noches de descanso y mañanas secas. Entonces los niños cambian muchísimo su actitud cuando empiezan a utilizar este tipo de estrategia como Good Nights. Entonces, para mí, una de las recomendaciones que siempre hago es utilícenlo. No es que, ay, es que por ahí, ¿cómo va a usar eso? Pues es como regresar. No, porque ni es un pañal, ni estamos regresando a nada y tenemos que manejarlo de manera adecuada para que los niños sepan que esto es un auxiliar, esto es un apoyo y que también es temporal, que no siempre lo va a usar y que mientras lo use va a tener, por supuesto, grandes beneficios en la dinámica diaria. Bien, entonces, ahora vamos a entrar como estas implicaciones que ya un poco las he venido mencionando, pero a medida que el niño empieza a crecer es más consciente de su entorno y, por supuesto, empieza a crearse pues más preocupación y angustia cuando viene la noche. Muchos niños empiezan a experimentar ansiedad porque van a tener que dormir fuera de casa y eso implica que se den cuenta, ¿no? Por ejemplo, los abuelos, los tíos, los primos, el tema, ¿no? El problema que hay. Y si yo no lo he trabajado, no lo he manejado, algo que hacemos en consulta es trabajar estas estrategias de comunicación sobre a quién le quieres compartir lo que pasa, con quién tienes confianza y si no estás preparado para ir a dormir a casa de alguien, está bien. El entrenador, al final del día, como Good Nights, lo que nos permite es, mira, ni se nota, ¿no? Debajo de tu pijama, vas a poder ir al campamento, vas a poder ir a casa de los abuelos y de esa manera, bueno, empiezan a tener, ¿no? Mejores resultados en cuanto a lo social. Como decía, las relaciones interpersonales se ven afectadas. Empieza a haber más aislamiento social, son niños con más retraimiento, empiezan a tener dificultad para establecer algunas relaciones, sobre todo con sus iguales también, y empiezan a rechazar invitaciones. Recordemos que venimos saliendo de una normalidad muy compleja donde hubo muchas limitaciones, muchas restricciones y que socialmente los niños que al inicio de la pandemia tenían enuresis y estos 3 años prácticamente han continuado con el padecimiento y no han logrado incorporarse a actividades normales, pues de alguna manera se sintieron hasta un poco protegidos de no sentirse expuestos. Pero ¿qué pasa cuando estamos empezando a retomar las actividades, vamos a llamarle en esta nueva normalidad, y donde ya te puedes ir a casa de tus primos, ¿no? Ya tenemos ese chance, pues no, no quiero. Y empezamos a tener muchos niños que somatizan, ¿no? Me duele el estómago, me duele la cabeza, empiezan a tener manifestaciones psicosomáticas también para evitar. Entonces, como lo mencioné en un principio,
la parte psicológica sí es una consecuencia importante de la enuresis. En cuanto a la alteración de la autopercepción y la baja autoestima, hemos notado que son niños que sí, se les dificulta mucho más nuevos retos, establecer nuevas relaciones, se sienten muy inseguros y generalmente lo que mencionan es que cómo es posible, ¿no? Que mi hermano más pequeño no le pase y a mí me pasa. Yo no quiero estar así, yo no quiero, ¿no? Sentirme más pequeño o más inmaduro. Y esto es algo que también de pronto los papás, ¿no? Tienden a comparar mucho a los hermanos. Mira, ¿qué tal, cuando no entienden realmente que es algo involuntario? Empiezan a presionar al niño diciéndole, tu hermano que es más pequeño ya lo logró, tu hermano que es más pequeño ya no se moja en la cama. Y es muy frustrante para el paciente escuchar esto porque entonces asumen que quien no lo está haciendo bien son ellos, cuando esto es algo totalmente involuntario. Bien, entonces ahora vamos a revisar los casos clínicos y de esta manera voy a tratar esto que puse en pantalla, solamente es como una especie de guía, les voy a platicar los casos para contarles cómo es que llegaron estos pequeños y qué es lo que hicimos. Brevemente, les platico que este primer pequeño llegó a la edad de 12 años, 7 meses, que es cuando ya lo conocimos todo el equipo. Es un paciente masculino con un peso adecuado y baja talla para su edad. Eso es algo que le preocupaba a los papás. Entonces, bueno, visitaban regularmente a su médico pediatra, el cual les decía, bueno, va a crecer, y bueno, ¿no? Por ahí lo metieron a algunas actividades deportivas para ver si eso estimulaba por ahí, ¿no? El tema, tomó por ahí algún suplemento para crecimiento, pero bueno, este es un dato importante, pero bueno, vamos a ver ahorita cómo se desarrolló. Es un escolar que cursaba en ese momento primero de secundaria en una escuela particular, hijo único, de padres divorciados desde su nacimiento, entonces el papá y la mamá llevaban buena relación y el hijo entendía muy bien esta dinámica, aunque tenía mayor nivel de involucramiento con papá que con mamá. El padre cursó con enuresis hasta los 12 años, sin embargo, esto lo supimos cuando hicimos una historia clínica desde la psicología. Este dato lo había ocultado el papá porque no le parece importante y para él lo normal es que si a él a los 12 años se le había quitado, pues a su hijo también se le iba a quitar. Es más, cuando le preguntamos si conocía el término de enuresis, él decía, pues es que yo me hice pipí, pues más o menos recuerdo que como hasta los 12 años, pero pues era normal, ¿no? O sea, en mi casa nunca hubo como un diagnóstico certero, ni un seguimiento mayor, entonces, bueno, era un dato importante. La madre no tenía patologías relacionadas ni relevantes y con este pequeñito destacaba mucho en taekwondo, tenía por ahí un diagnóstico de trastorno por déficit de atención y hiperactividad de los 8 años, manejado con muy poca adherencia a un tratamiento farmacológico que realmente no podemos decir que haya sido exitoso o no por la pobre adherencia y fue manejado por un médico general en esta parte del TDA. Nunca visitó a neurólogo pediatra, entonces tampoco teníamos nosotros certeza del diagnóstico de TDA porque además no tenían ningún estudio ni neuropsicológico ni nada para poder comprobar TDA. Solamente hablaban de reportes continuos de la escuela, donde no obedecía reglas, donde era un poco disruptiva su conducta y que finalmente, bueno, preocupaba, ¿no? Entonces, por ahí, al parecer, lo que comentaron también en la entrevista es que las maestras fueron las que empezaron a hablar de TDA, insisto, y que el médico general fue quien hizo el diagnóstico. Desde los 8 meses estuvo en guardería y aquí hay un dato importante. Dejó el pañal a los 18 meses, sin embargo, por ahí el papá comentaba que él sentía que había sido muy pronto el que dejara el pañal porque pues se seguía mojando, ¿no? En las noches y que a lo mejor por eso, por esta premura, ¿no? De tener que acelerar este proceso, había sido consecuencia de tener enuresis. Entonces, bueno, pues no, esto es algo que se aclara también. Esto es un mito de que un niño que es forzado a una edad que no, pues va a generar enuresis. No, lo que sucede es que ciertamente, si estamos hablando de periodos de madurez y el niño no estaba listo para dejar el pañal, como no estaba listo para dejar el biberón o para no estar listo para ir a la escuela, pues bueno, sí, podemos tener alguna consecuencia ahí más de rechazo y demás que propiamente la enuresis. Este chiquito más o menos cuando llega con nosotros es porque a los 6 meses de
de que más o menos estaba viendo este tema de enuresis, empezó a presentar mucha apatía, evitaba pasar la noche fuera de casa, empezó a tener datos de bajo rendimiento escolar y se incrementa, perdón, por el regreso a clases presenciales. Nunca había logrado tener realmente periodos de cama seca y el diagnóstico se hace en octubre del 2019, ¿no? Por un urólogo pediatra, que justamente es con el que nosotros tuvimos contacto. Se había dado ya previamente alarma pipí stop, despertares escalonados, lo cual los papás ya estaban súper resistentes a estos despertares porque ellos decían que finalmente los que lo pasaban mal, los que se desvelaban, los que realmente no pasaban bien la noche eran ellos y que al día siguiente todo estaba mojado, ¿no? Se hablaba incluso de restricción de líquidos, lo cual este chiquito, después del taekwondo o después de alguna actividad física, pues lo pasaba realmente mal. Pero era llorar, eran situaciones de crisis, porque él no entendía por qué no podía tomar líquidos. Realmente entonces no hubo logros significativos y ellos lo que decían se echaban un poquito la bolita los papás, argumentando pobre apego debido a la dinámica familiar, que bueno, insisto, pues si desde realmente que el pequeño era muy, muy, muy bebé, estaban separados, realmente eso no era algo que pudiera afectar. Y ahí lo que trabajamos muchísimo fue justamente el entrenamiento en comunicación asertiva. Los papás, obviamente, si no resolvían esos temas que tenían de pronto por la dinámica, caían en esto, ¿no? Es que tú le exiges, es que tú no le exiges. Ya estaban muy desgastados en cuanto a la parte estaban peleando un poquito ahí la custodia, ¿no? Que si ya la tenía que tener el papá o no, y empezaban a utilizar el tema de la enuresis como mecanismo, ¿no? Para este pequeño. Se recomendó, por supuesto, también eh, usar good nights y lo que mejoró muchísimo fue que entonces el chico ya podía pasar los días que le tocaba en casa de mamá o de papá de manera indistinta y con más tranquilidad, sabiendo que no iba a enfrentarse, ¿no?, a este desgaste de todas las mañanas. Y algo que también trabajamos mucho con él fue que entendiera que no era algo que se solamente al pasar del tiempo, ¿no?, lo íbamos a dejar como en el caso del papá. Y otra cosa importante que no tenía que ver, por supuesto, con los problemas que mamá o papá pudieran tener. Entonces, el niño se sintió sumamente desahogado, con menos carga al saber que era algo que no podía controlar, porque él, a pesar de los 12 años, es decir, tenía 6 años mojando la cama, seguía sin entender correctamente qué era lo que pasaba, ¿no? Bien, este segundo caso que les quiero platicar es un caso que la verdad es que cuando lo hemos platicado entre urólogos, pediatras y nosotros, llama mucho la atención porque es una chica, una paciente femenina de 16 años actualmente. eh, Su peso y talla fueron adecuados para su edad, es la hija menor de una familia, el hermano mayor tiene 24 años, había pues una diferencia importante generacional, pero de buena relación, ambos padres también muy apegados y conscientes del manejo. Esta pequeñita fue sometida a multitratamientos, incluso cada año, desde los 9 que fue diagnosticada, que fue cuando yo la conocí, empezó a tener intervenciones quirúrgicas para colocación de Botox en la vejiga, lo cual le permitía pues unos meses estar mejor, pero definitivamente cuando ya se acercaba la fecha nuevamente de esta intervención, pues le causaba mucha angustia, temor, tenía terrores nocturnos, entonces, bueno, imagínense, de los 9 a los 16, tener toda esta historia, ¿no? Y la desesperación de ya estoy en la prepa, ¿no? O estoy empezando la prepa y nadie va a creer que esto me pasa, ¿no? Obviamente había por ahí también mucho eh, angustia en cuanto a, pues, que podía haber sido víctima de bullying. No lo fue. Trabajamos mucho de la mano también con la familia porque esta escuela donde estaba esta chica tenían frecuentemente, esto antes de pandemia, por supuesto, salidas, ¿no? Campamentos, intercambios, incluso hubo un intercambio a Inglaterra, el cual ella decidió que no estaba preparada todavía para irse justo antes de empezar a usar Good Nights y al año siguiente que pudo irse a Canadá, lo dijo y lo decidió sin ningún inconveniente, porque dijo, finalmente voy a tener una estrategia para protegerme, ¿no? Y así fue. Entonces, para nosotros, el uso, por ejemplo, de esta estrategia y trabajar de la mano con los especialistas permitió
que pues de los 9 a los 16 tuviera mucho trabajo de contención, que realmente entendiera que no era su culpa y trabajar con los papás, porque los papás se preguntaban mucho, bueno, si hemos leído que a los 12 años tendría ya que desaparecer o disminuir, ¿por qué mi hija es de las pocas estadísticas de chicos que todavía tienen? Incluso ella llegaba a tener también enuresis diurna, lo cual era mucho más complejo porque, pues, por supuesto, esto como a entre los 9 y los 11 años le sucedía y pues era en el auto, en el consultorio, en la escuela, en donde fuera, ¿no? Realmente el tratamiento farmacológico y el Botox ayudó en gran medida, sí, por supuesto, fue de utilidad para este caso, pero lo desgastante para ellos era que pues sabían que eran tratamientos que tenían, ¿no? Cierta efectividad en cuanto a cierto tiempo. Y algo importante también con esta paciente es que se empezó a detectar que el cambio de la dosis de medicamento fue útil porque comenzaba a estar más dispersa y de pronto en la escuela nos empezaron a dar este tipo de información y con el trabajo con el urólogo se pudo ajustar la dosis. Esto es sumamente importante. Las dosis para los niños tienen que estar personalizadas porque sabemos que muchos de estos medicamentos que se utilizan de primera mano para la enuresis pueden tener también esta repercusión en cuanto a atención y retención de información. Pero bueno, siempre hay que estar valorando el beneficio sobre el costo. Y finalmente tenemos este tercer caso, que es un paciente que recién, ¿no? Pudimos tenerlo al diagnóstico, tiene 7 años, un mes, también pesos y talla adecuados para su edad, ningún antecedente importante, solamente el nacimiento de sus hermanos gemelos que ahorita tienen 3 años. Y llega a psicología porque la escuela argumenta que tras la llegada de los hermanitos, el niño comenzó a crisis. Cuando se le pregunta a los papás, pues, todavía tenía, ¿no? 4 años de edad, cuando nacen, y ellos dicen que no recuerdan realmente si logró, ¿no? Mantener algunos días de estos periodos cama seca. La mamá dice no, siempre se ha orinado. El papá dice, bueno, pero yo sí creo que es por la llegada de los hermanos, y así llega a psicología de primera mano. Entonces, lo que hicimos ahí fue convocar al equipo multidisciplinario para tener un diagnóstico oportuno, se le hicieron las pruebas necesarias y sí, tiene enuresis y no es a causa de la llegada de los hermanos, lo cual también ayudó mucho porque la mamá sentía mucha culpa, por supuesto, de decir, bueno, entonces no, o sea, ¿qué va a pasar, no? El día de mañana que tomemos una decisión de irnos de la ciudad o de cambiarnos de casa o de tener un perro o lo que sea, ¿qué tanto le va a afectar a él, no? Entonces, cuando quitamos este tipo de pensamientos que no están con un fundamento científico, permitimos a las familias acompañar mejor en el proceso de enuresis, que entiendan que no es culpa de nadie, que no es culpa del niño, que no es la llegada de los hermanos, que no fue el cambio de casa, que lo que está sucediendo es algo involuntario, que tiene que ver con el funcionamiento, ¿no? De su organismo y que lo que hagamos van a ser justamente esfuerzos por mejorar la dinámica diaria, aunque el resultado no sea cama seca, ¿no? Obviamente, cuando usamos Good Nights, lo que logramos es cama seca, más todo lo que ya mencioné. Entonces, por ahí también es importante recalcar si nos llegan a nosotros, éticamente, qué tenemos que hacer, porque para mí era claro que pues un niño de 7 años que sigue mojando la cama todos los días y que además pues aparentemente no ha tenido ningún tema en su desarrollo evolutivo, pues sospechar, ¿no? ¿Y por qué me voy a esperar hasta los 10 años? ¿Por qué mi sugerencia puede decirle a la familia o ser para la familia, espérese, se le va a quitar? Eso es falta de conocimiento de mi parte del tema. Eso tampoco es ético y lo que yo tengo que hacer es tener en mente que si ya pasó la edad para tener control de esfínteres y llega a mí, sea yo psicólogo, nutriólogo o algún otro especialista en medicina, ¿qué tengo que hacer? Empezar a estudiarlo como un niño con enuresis, porque de esa manera también voy a permitir que la familia lo comience a acompañar en este proceso. ¿Por qué es importante entonces trabajar la parte de la parte psicológica? Bueno, porque acompañamos.
porque contenemos la crisis, porque de alguna manera escuchamos también al pequeño, que es el primer interesado en que esto se quite. Muchas veces los niños nos dicen, es que como mi mamá dice que yo lo manipulo, si yo lo que menos quiero es esto, ¿no? Si yo pudiera, negociaba con esto, es decir, que se vaya esto de mojar la cama. Entonces, definitivamente de esa manera también como psicólogos nos adentramos como a hacer este tipo de cambios en el día a día de las familias y le permitimos también a los médicos, por supuesto, trabajar de mejor manera con estos casos. Bien, ahora voy a dejar el espacio para preguntas, por supuesto, y comentarios. Y en pantalla van a ver por aquí mi contacto, si me permiten el anfitrión, dejarlo unos segunditos aquí para que tengan el contacto. Y estoy con Pablo para ver si hay algunas preguntas o comentarios y poderlos empezar a resolver. Así es, doctora Violeta, pues muchísimas gracias por su presentación. Y sí, efectivamente ya tenemos algunas preguntas del auditorio, pero bueno, mientras se acumulan algunas más, deseo hacer una mención especial acerca de Good Nights, quien ha hecho posible esta plática. La intención de Good Nights es dar a conocer detalles importantes acerca de la enuresis. Y bueno, es importante que sepan que Good Nights es ropa interior desechable para dormir que brinda seguridad y protección a los pacientes cuando existen descargas de orina incontrolables e involuntarias, además de ser un aliado ideal para, evidentemente, para los papás, que ayudan a disminuir el caos y el estrés en los pacientes que son sus hijos. Y como parte de esta presentación, lo que busca la marca Good Nights es proveer de información de calidad a médicos en activo, como les comentaba, acerca de la enuresis y también ofrecerles sus productos que ayudan a sus pacientes a enfrentar este padecimiento sin perder su calidad de vida. Veo que en las preguntas algunos médicos nos hablan acerca de los reconocimientos de pláticas pasadas. Les suplico que se comuniquen con nosotros por medio del correo contacto@conectimed.com y ahí podremos atender sus casos de forma puntual, pronta y expedita. Claro que sí, si tenemos algunos reconocimientos por entregar, claro que se les hará llegar. También les pido a quien no lo hayan hecho que revisen siempre su bandeja de correos no deseados, porque muchas veces hacemos llegar estos reconocimientos y se pueden ir a correo no deseado y bueno, pues ahí está esperando ser impreso por ustedes. Bueno, pasemos ahora sí a la sesión de preguntas y respuestas. Bien, voy a pedir al equipo de Connectimed que nos apoyen aquí seleccionando las preguntas. Y vamos a la primera pregunta que tenemos de la doctora Ivonne Navarro Ortiz. Doctora, ¿qué opina de la flor del lúpulo como terapia de la enuresis, como tratamiento de la enuresis? Perdón. Bien, realmente todos los tratamientos alternativos o tratamientos que tienen que ver con plantas y demás, no es una de las recomendaciones de primera mano que hacemos, sobre todo entendiendo que al trabajar con médicos alópatas, sobre todo, ellos evitan de alguna manera recomendar esto. También recordemos que de pronto algo que nos detiene mucho para poder hacer esta recomendación es la posibilidad de intoxicación en niños, ¿no? Bien se ha dicho qué pasa con, por ejemplo, con el anís estrella, ¿no? Que si es tóxico o no, y de pronto, bueno, pero sirve para los cólicos, sí, pero no se lo des porque es tóxico. Entonces, mi recomendación siempre será, si ya tengo yo un diagnóstico certero de la enuresis y el urólogo pediatra es quien puede determinar si el pequeño necesita o no tratamiento farmacológico, se excluyan otras terapias que puedan incluso esconder por ahí algún otro síntomas. ¿Me explico? La imipramina, perdón, es como de primera mano, ¿no? Lo que utilizamos y definitivamente eso sería un poco mi respuesta, doctora. Muchas gracias, doctora. Vámonos a la siguiente pregunta, que bueno, pues tiene que ver con esto y me gustaría si podemos hablar un poquito más de este tema, porque bueno, pues hay preguntas. Claro. Buenas noches, el doctor Carlos Alberto Romo Vicente dice, buenas noches, manejo con enuresis, con imipramina y o psicoterapia.
Gracias. ¿Cuál sería la diferencia entre llevar de una u otra forma el tratamiento? Bueno, más bien aquí la idea es que en muchos casos va a ser necesaria ambos tratamientos, es decir, el farmacológico, que justamente es la imipramina, y llevar apoyo psicológico. Recordemos que la psicoterapia puede tener muchas corrientes, ¿no? Algo que nosotros recomendamos siempre es que sea un psicólogo que tenga formación en salud, porque esto es un tema de salud, y que por supuesto tenga conocimiento de la enuresis, porque no es cualquier padecimiento. Tenemos que entender muchas de estas implicaciones que tiene a nivel emocional. Entonces, sí puede haber necesidad de usar imipramina o cualquier otro medicamento, pero siempre tratando de ver si va a ser la mejor opción. Y el apego. Recordemos que muchas veces la efectividad de un fármaco va a depender de la adherencia al tratamiento y esa la llevan los papás, ¿no? Prácticamente. Muchos papás dicen, ay, pues le suspendí el medicamento, pues porque ya no lo compré o porque se me hizo mucho tiempo de usarlo o porque yo veía como muy cansado a mi hijo de tomarlo y no lo reportan, ¿no? No lo reportan al equipo que lo suspendieron porque sí. Entonces, si ustedes como médicos van a iniciarle el tratamiento farmacológico, trabajen de la mano con psicólogo para mejorar la adherencia al tratamiento. Esa sería también mi recomendación. Muchísimas gracias, doctora. Si quiere volver a prender su cámara. Bien, tenemos la siguiente pregunta para la doctora Violeta. Esta es de la doctora Rosario Angélica Cabrera Rodríguez. Durante el abordaje, ¿qué estudios de laboratorio y gabinete podemos solicitar? Gracias, claro que sí. Sobre todo descartar infecciones en vías urinarias, entonces el examen general de orina, podemos pedir un urocultivo, por supuesto, y generalmente los urólogos pediatras mandan a hacer estudios de urodinamia para conocer, por supuesto, el funcionamiento de la vejiga, pero también a veces necesitamos estudios más enfocados por ejemplo, cómo está la condición de los riñones, ¿no? Si hay, por ejemplo, algún padecimiento nefrourológico, entonces tratarlo con el nombre que le corresponde y no necesariamente enuresis. Entonces, mi recomendación, doctora, son estos y a partir de eso ver las guías que nos sugieren en las guías. Si tenemos, por ejemplo, disfunción vesical, entonces tratarlo ya como una enuresis y darle tratamiento farmacológico o el Botox en caso de ser candidato también para mejorar la capacidad de la vejiga. Muchísimas gracias, doctora. Vamos con una siguiente pregunta Ujú, que plantea la doctora María Piedad claro. Jorge López. Buenas noches. Al realizar un trabajo en equipo especializado puede ser a veces un poco complicado en cuestión económica de los padres. Dígame si existe un equipo pequeño de trabajo por sesiones, entendiendo que debe ser personalizado a cada paciente. ¿Cómo apoyar a los padres en estos casos? De acuerdo, doctora. Yo creo que una parte importante es justamente acercar esto a la mayoría de la población, que sí, tratando de contener gastos. A veces lo que se plantea es una sesión donde estemos presentes 2 o 3 especialistas en la misma sesión y se puede incluso hacer un poquito, ¿no? A lo mejor bajar el costo de la consulta para que solo sea una y poder trabajar en equipo. A veces lo que sucede es que, bueno, el médico dice, yo los veo en 2 meses, ¿no? Y se quedan trabajando con el equipo de psicología para el apego, por ejemplo, de tratamiento farmacológico o para el manejo emocional. Muchas veces los médicos nos dicen, primero trabaja tú, porque yo no puedo dar nada hasta que no esté la familia contenida o hasta que la familia ya haya entendido que esto es involuntario. Entonces, sí podemos nosotros más o menos tener un estimado, yo siempre sugiero una vez a la semana, no saturar tampoco a la familia ni al niño con sesiones de mayor frecuencia y con objetivos claros. ¿Qué es lo que voy a trabajar por sesión? No es una psicoterapia larga, no debe ser algo que acompañe demasiados años. Lo que podemos hacer es una etapa de intervención, doctora, y de ahí una etapa de seguimiento o supervisión para ver cómo se están apegando al tratamiento, si ya están con menores angustias, ¿no? La familia, los niños y demás. Y de esa manera se puede contener, doctora. De todos modos, yo les voy a dejar mis datos. Si tienen oportunidad de que trabajemos juntos algún caso, con todo gusto yo también me puedo adaptar para poder brindar la atención a sus pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente, apagué yo su cámara, doctora, porque Sí, sí, estaba, de sí. pronto se está friseando. Digo, si Okey, quiere okey, Pablo. No, volverla no, a no, no, prender, no, no, no. no hay problema, Adelante, ¿eh? vamos a mantenernos así para que no haya interferencia.
Perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta, doctora, del doctor Marco Antonio Sánchez Alejo. Ujú. La imipramina es en la actualidad difícil de encontrar, siendo el tratamiento de primera línea, aparte de la desmopresina. ¿Qué otro medicamento recomienda? Hoy son los dos ideales, vamos a decirlo así. No hay en el mercado otro fármaco que ofrezca los resultados de estos dos. Entonces, de primera mano yo les diría sí, tratar con estos dos y recordemos que hay que estudiar muy bien al paciente para saber cuál de estos medicamentos puede ser su mejor opción. Sí, sí, algunos medicamentos también sabemos que tenemos hoy un tema ahí de rezago, ¿no? Pues, en poderlos conseguir, pero definitivamente son los dos que se mantendrían en la lista como opción, doctor. Bien, y bueno, cabe mencionar aquí el apoyo que nos puede dar también, en este caso, Good Nights para sobre todo el apoyo psicológico de los pequeños, Así que es. bueno, pues aquí es donde viene la siguiente pregunta del doctor Gerardo Plasencia Dorado. Doctora, ¿cuál es la alternativa a imipramina? Pues en muchas partes del país el fármaco no está a la venta, bueno, Sí, prácticamente bueno, se contesta con la otra, pero exactamente. adelante, doctora. Sí, sería lo mismo, ¿no? Contestar de la misma manera, desmopresina, buscar la opción y si no, tratar de ver si este paciente puede estar a lo mejor un tiempo sin el fármaco y buscar, ¿no? En la alternativa, pues como decíamos, otras estrategias, ¿no? Good nights, por supuesto, a lo mejor tratamientos y quirúrgicamente le puede beneficiar Botox, bueno, pues a lo mejor también ver si las posibilidades económicas también de la familia son las que permitan este tipo de tratamiento, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Ven, vamos con la siguiente pregunta. Esta es del doctor Alejandro Cordero García y Sí. dice, muy buenas noches. En el caso de que se presente un estado depresivo concomitante en el niño y uno de los padres, ¿se considera necesaria la evaluación psiquiátrica además de la psicológica? Muy buena pregunta. Sí, por supuesto. Recordemos que nosotros también, como psicólogos especialistas en salud, tenemos las facultades de poder hacer diagnósticos de cuadros depresivos, ¿no? Tenemos las herramientas para eso. Es importante ver si el psicólogo con el que estamos trabajando no cuenta con esto, entonces sí, echar mano de otro especialista. El trabajo con el psiquiatra puede ser también muy útil cuando vemos que vamos a necesitar algún otro fármaco, pero también recordar que sobre medicar a un paciente, por ejemplo, si obviamente tiene un cuadro depresivo o de ansiedad, pero lo podemos sacar con estrategias conductuales en vez de farmacológicas, el pequeño siente, ¿no? Que finalmente no hay tanta repercusión, vamos. Muchas veces dicen, es que me tengo que tomar la pastilla para lo de la enuresis y aparte tengo que tomar otra pastilla para tal cosa, ¿no? Muchos de los niños tienen mucho rechazo a estos multitratamientos, más, ¿no? Las alergias, más todo lo que hoy los niños manejan. Entonces, sí, por supuesto, doctor, sí puede ser necesaria la evaluación psiquiátrica o, insisto, por un psicólogo que realmente esté capacitado para hacer esta valoración. Y aquí yo más bien le preguntaría, ¿con la finalidad de qué, no? Recordemos que eh, el que un niño esté deprimido no necesariamente va a hacer que él tenga enuresis, ¿no? Puede ser al revés. Un niño que no ha recibido atención por mucho tiempo con un padecimiento de enuresis y que se sumen otros factores puede desarrollar un cuadro de depresión, sí. Ujú. Muchísimas gracias, doctora. Vamos con la siguiente de la doctora Alma Cecilia García Cruz. Buenas noches. ¿Qué relación hay entre la violencia física, psicológica y o sexual con la aparición de enuresis? Muy buena pregunta, doctora. La relación que hay no es causal, no es que la violencia física o psicológica o abuso sexual haga que aparezca la enuresis. Sin embargo, si hay un niño con enuresis que está teniendo violencia física, psicológica o abuso, lo que va a pasar es que se exacerben estos síntomas, no solo de enuresis, ¿no? Sino de otros padecimientos. Entonces, más bien, dentro de la historia clínica, nosotros podemos descartar que exista algún tipo de violencia o de abuso y de esta manera disminuir esos factores que exacerban, pero no son, a veces se decía, un niño con enuresis es un niño que está siendo abusado. No, no hay una teoría que hoy sustente eso. De hecho, eso ya se quitó, ¿no? Era más bien, ya se ha mantenido como un mito más que como eh, como algo verídico, ¿no? Como una evidencia.
Muchísimas gracias, doctora. Si quiere prender su cámara, vamos a ya en breve a finalizar esta sesión del día de hoy. Yo quiero comentar a los médicos que nos acompañan el día de hoy. Tenemos ahí una pregunta más que voy a meter ahorita, pero bueno, quiero comentar a todos los médicos que nos acompañan el día de hoy que nuevamente quienes no han recibido sus constancias de pláticas anteriores, lo vamos a, por favor, nos lo hagan saber a través del correo contacto@conectimed.com, ya que, bueno, pues vamos a ver cuáles son sus casos específicamente, o si es que ya tienen, ya se les envió, pero se fue a correo no deseado, los vamos a evaluar cada uno de sus casos. Entonces, por favor, con toda confianza, esa es, ahora ese es el comentario que quiero dejarles y que, bueno, pues con todo gusto estamos para apoyarlos en eso y para que tengan todas sus documentos de haber cursado estas pláticas, todas las que hayan estado. ¿Sí? Bien, vamos con la siguiente pregunta de la doctora María Concepción Olivos Vázquez. Velázquez. Dice, buenas noches, excelente ponencia. Gracias. Felicidades. ¿Cómo sabemos o valoramos para usar ya el Botox? ¿En qué momento se valora? Perfecto. Son pacientes que generalmente van a tener algo que llamamos nosotros hiperactividad, ¿no? En la vejiga, y son pacientes que, gracias a los estudios de urodinamia, nos podemos dar cuenta que se van a ver beneficiados al inyectar esta toxina, que es el Botox, porque recordemos que lo que va a hacer es que va a paralizar, ¿no? De alguna manera el músculo de la vejiga, y lo que va a generar son menos fugas. Esto recordemos que también se utiliza muchísimo en pacientes con hiperactividad en vejiga o con pacientes con incontinencia. También en los adultos se utiliza. Entonces, en los niños lo que se ha visto es ese beneficio y, insisto, bueno, tendríamos que estudiar muy bien si es el caso, porque a veces también los niños dicen, ¿cómo una intervención? O sea, aunque no es una cirugía como tal, pues implica ir al hospital, ¿no? Y someterse a ese estudio y demás, y bueno, pues sí les aterró un poco el hecho de someterse a eso. Entonces, hay que tomar en cuenta todos los beneficios, ¿no?, que puede tener esta intervención, y si es realmente el niño es candidato ideal para utilizar el Botox. Insisto, tiene más o menos un 70% de eficacia y más o menos habla de unos 6 a 9 meses en los que los niños disminuyen muchísimo este tipo de fugas, ¿no? Sobre todo se ha utilizado en niños que tienen enuresis también diurna, que es mucho más incapacitante que la enuresis nocturna. Muchas gracias, doctora. Vamos con Ya. la última pregunta, que es del doctor Carlos Alberto Romo Vicente, y es, ¿qué son las intervenciones de alarma? Adelante, doctora. Ok, correcto. Bueno, las alarmas son unos mecanismos que van conectados justamente a la ropa interior o al pañal o, ¿no?, a lo que se esté utilizando en ese momento, y que en el momento en el que empieza a sentir la humedad, esta alarma emite una vibración y un sonido para despertar al niño. Esto cuando hemos visto que es difícil que se den cuenta que ya están mojados. Las alarmas que se llaman pipí stop, ¿no? Porque justamente ese es el objetivo, que empiece a haber una relación entre despertar, porque ya tengo necesidad de hacer pipí. Lo que hemos visto es que en muchos niños ya es demasiado tarde cuando empieza a sonar, ¿no? O sea, ya están mojados. Entonces es muy frustrante estar usando la alarma para que de todos modos me despierta en la noche, me cueste trabajo retomar el sueño, amanezca desvelado y no tenga solución. Entonces, ¿en qué casos se utiliza? En los casos en los que el despertar para el niño no es un problema, y dos, por un tiempo determinado, porque muchas veces pues ya ni siquiera se la ponen, ¿no? Porque, ay, de todos modos va a amanecer mojado. Entonces, eso es algo que comúnmente se utilizaba, sobre todo en la década pasada, pues era mucho más común encontrar niños ya con el uso de la alarma y con resultados que no eran tan los ideales, ¿no? Pero bueno, todavía se utiliza, ¿eh? De hecho, lo pueden encontrar fácilmente también. Si para ustedes esto puede ser una estrategia para sus pacientes, adelante. Pero insisto, recordemos que muchos niños, al tener esta disminución en la hormona antidiurética, no se despiertan, ¿no? Porque no sienten la necesidad de ir a hacer pipí. Y ya cuando se dan cuenta, pues ya están mojados, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y bien, con esta pregunta terminamos y finalizamos esta sesión virtual agradeciéndole a usted, psicóloga Violeta Rivera, por su tiempo y por compartirnos
sus conocimientos. Cabe mencionar y le pido que dé una lectura a los comentarios, donde hay muchos doctores, el doctor Luis Álvarez Gil, la doctora Julieta Rosas, que la felicitan por su ponencia, y bueno, pues hay varios más. Por favor, doctora, le pido que las revise mientras finalizamos esta Claro que sí. sesión. Bien, agradecemos también a Good Nights, que es ropa interior desechable para dormir, por las facilidades para hacer posible este evento, y muy especialmente agradecemos a todos los médicos de la red Conectimed e invitados por su atención y participación durante esta sesión virtual. Les comentamos que al término de esta sesión el equipo de Conectimed les hará llegar un correo electrónico con un artículo relacionado con el tema de la ponencia, en el que también encontrarán un botón para entrar en contacto con el representante médico de Good Nights, que con gusto les puede dar un poquito más de asesoría, pueden hablar con él acerca del tema, etcétera. Y bueno, los invitamos a acompañarnos el próximo evento, también presentado por Good Nights, titulado La experiencia de la enuresis, casos clínicos en consulta médica. Esto es el próximo 26 de julio, en el que se revisarán nuevos casos clínicos, pero ahora desde el punto de vista de un médico especialista. Ahora lo vimos desde el punto de vista psicológico y lo veríamos desde el punto de vista ya específicamente de la medicina. En estos momentos aparecerá un botón en la parte superior de la pantalla que los llevará a una breve encuesta. Ya está, aquí el botón verde. Por favor, les pedimos a todos los médicos si nos pueden apoyar contestando la encuesta que está apretando el botón verde. Solo les llevará un par de minutos y bueno, pues agradecemos mucho sus comentarios y todo lo que nos quieran poner ahí, porque pues eso es lo que hace que estas pláticas cada vez sean más ricas, cada vez tengan un contenido de mayor calidad. Por favor, les pedimos nos apoyen con sus respuestas y reiteramos nuestro agradecimiento por su asistencia a todos los médicos. Muy buenas noches, doctora. Muchísimas gracias. Pese a que de pronto se frició un poquito la pantalla, creo que estuvo muy bien. Logramos sacar muy bien en la sesión. Muchísimas gracias, Pablo, también por tu compañía, y a todos por haberse conectado. Gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.